urtean egiten dugun bezala, hemen gaude aurten ere berriro eskolako udalforoa egiteko. Horretarako, eskolako agenda 21 programan parte hartzen duzuen ikastetxetako irakasleak eta ikasleak ere zaudete. Irakasleak koordinatzaileak zaretenak eta ikasle batzuk ordezkari gisa. Udalaren partez, Joseba Goikouri alkatea eta Saioa Otsoa, Itziar Koba eta Josebine Aranaga, zinegotxia. Badago gurekin ere, Ainhoa Salterain, Behargintzako teknikaria, eta, dakizuenez, berak kurtsoa ikasturtean zehar laguntzen gaitu programa aurrera eramateko. Este año y por segundo año consecutivo el tema de trabajo ha sido la huella ecológica y es un tema muy amplio que abarca otros muchos aspectos como pueden ser la gestión de residuos, del agua, la energía. Entonces esto lo vamos a comprobar en las presentaciones que vais a hacer los centros y también en los compromisos y las propuestas que habéis adoptado en la reunión que hemos tenido anteriormente. Entonces, antes de comenzar las intervenciones de los centros, les vamos a ceder la palabra a Joseba, el alcalde, y a las concejalas si lo desean, para, por una parte, abrir el acto y también para hacer un repaso de las propuestas que se hicieron el año pasado. A continuación será el turno del alumnado, vuestro turno, que vais a explicar todo el trabajo que habéis hecho a lo largo del curso. Y posteriormente, como habíamos dicho, los compromisos y las propuestas que hemos acordado hace un ratito. Gero alkateak eta zinegotziak egindako proposamenei erantzuna emango diete eta gutxi gora bera hori izango da saioa. Orduan orain, besterik gabe hasiko gara alkateari hitza emanez. Egunon denori, adakizelan ordu hau terditan nion inberduzu jatera eta orduan harina egindan da. Baina, deciros que es el 7º año que hacemos esto, que cada año que hemos recogido las propuestas vuestras, pues algunas hemos llegado a realizarlas, unas con un buen resultado porque han trabajado y han tenido sus respuestas, otras un poco más difíciles de realizar pues se han intentado y ahí estamos trabajando, ¿no? La verdad es que aquí tenemos recogidas 8 propuestas del año pasado, algunas lo tenemos aquí, cuál ha sido el trabajo y cuál ha sido la solución que hemos dado a esas propuestas. Sabemos que vais a trasladarnos este año otras, no sé si serán 8 o 10 propuestas, seguiremos trabajando en ello y ahora Saioa, Itziar Koba y Josebine pues van a hacer un repaso un poquito de las propuestas que tenemos aquí recogidas del año pasado y qué cosas son las que se han hecho, ¿no? Esperemos seguir con estos temas, sobre todo con vosotros, pues para seguir trabajando en años sucesivos porque creemos que es importante el trabajo que vosotros desarrolláis, que el ayuntamiento se haga suyo para poder trabajar y desarrollar y poder tener pues entre todos un municipio más sostenible, ¿no? Y eso es nuestro objetivo y este es el objetivo de este acto, este pleno, vamos a decir, de trabajo que entre vosotros y el ayuntamiento estamos realizando. Sin más, Saioa, empiezas por los primeros... Algún punto va a hacer Itziar Koba, que es la que corresponde. Arratsaldeon, eguerdion, erantzunak eman nioen, eskerrak eman dizuegu guztioi, esfortzua eta efizientu zuen proiektu hauetan. Eta, teknikariak esan digute nola saietzen zarete asko, sostenibileak eta proiektu honetan aurreratzen ematen. Eta, ez dakit, hemen daukagu sortzi proposamenak eta nahi bat duzue gutxi gora bera emango dugu erantzuna baten batera.
A ber, lehenengoa, igual daukazu erortia, ezta? Lokalitaren papeleras, bai. Hau, obras y servicios, obrak eta zerbitzuak dago barruan, baina, bueno, daukagu zeo zer esateko, nola, a ber, bueno, en el 2012, pasado urtean, se colocaron contenedores de recogida selectiva de ropas, juguetes, libros y pequeños electrodomésticos. Se instalaron en total 5 depósitos de color blanco en diferentes puntos de la localidad. Este servicio lo presta la cooperativa Recicleta, que aparte de dedicarse al servicio, tiene una parte de inclusión sociolaboral, a través de la realización de actividades principalmente medioambientales. En el año 2013 se han instalado también contenedores marrones, claro, los habréis visto, bueno, se han montoneado y tal. Es el quinto contenedor que llamamos, es el en el que se recogen residuos orgánicos de origen vegetal. Se han habilitado 25 contenedores distribuidos por las 3 diferentes zonas que tenemos en el municipio. 10 de ellos han ido a Estrabudúa, 11 en la zona de Achaga y 4 están distribuidos por el ámbito de la zona más rural, Erandio Goicoa, Nécuri, Fanos, Goierri, un poquito por esas zonas. Pues sí, hay momentos en los que realmente el Departamento de Obras y Servicios sí se dedica a cambiar algunos de zonas, pues también por la necesidad de cada parte. No sé si quieres comentar tú algo más concreto, pero... Sí, bueno, yo solamente comentar que efectivamente en todos estos cambios o estas ubicaciones, tanto de contenedores como de papeleras, hay un criterio técnico que los técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento marcan, y con unos criterios de cercanía a la población, de un mayor servicio, un mejor servicio, tanto para el ciudadano como para la recogida, pues se marca por los servicios técnicos las ubicaciones, teniendo en consideración una serie de criterios, y ahí por eso a veces pues se mueven de un sitio a otro o se mantienen en el sitio en el que están. O sea, nunca es aleatorio. Los contenedores se hace un estudio y se colocan de la forma que den el mejor servicio, que creen las menores molestias y que la recogida y todo el servicio sea el idóneo para cada caso, ¿vale? Y apuntar en cuanto a los dos temas, por ejemplo, de estos contenedores, que en el año 2013 estamos ahora mismo estudiando con Recicleta la posibilidad de aumentar, dado la buena acogida que han tenido los contenedores blancos, de aumentar un contenedor más en cada núcleo grande de población. O sea que si todo llega, nos aceptan la propuesta, aumentaremos un contenedor más blanco en Achaga y otro en Estrabudúa, que es donde más demanda hay. Y luego, en cuanto a la recogida del contenedor marrón, también ha tenido bastante buena aceptación y iniciamos la campaña un poquito con unos porcentajes, porque claro, no sabíamos cuánta gente iba a coger el compromiso de querer reciclar orgánico. Y bueno, hemos visto que la gente, la expectativa se ha superado, vamos, nosotros apuntábamos con un porcentaje de población que eran más o menos 635 familias del municipio, que es a esas 635 se les ha dado, por así decir, la posibilidad durante esa primera campaña, y luego hemos dejado un plazo abierto para ver cuánta gente que no ha podido entrar en esa primera parte estaría dispuesta a hacer una segunda. Y ahora mismo estamos valorando esos datos y estamos estudiando la posibilidad de aquí a septiembre pues, ampliar también la posibilidad a esas familias que quieran comprometerse con la recogida de orgánica. Yo os lo quiero contar. También decir que, aparte de los particulares, las familias, también comercios de frutería y de supermercados se han involucrado también en el proceso, y bueno, pues como comercios de venta de fruta y verdura participan 18 fruterías y luego aparte 6 supermercados del municipio. Bigarren puntua da arropa jasotzeko dekretu gehiago jarri. Ba, ja esan duzu, ja. Egin duzu, ja. Ya adelantado. Hirugarrena, bai, hemen esan behar dugu beste... Zer? Ah, bai.
Hirugarrena da behar duten pertsonei elikagaien baratu. Hemen guk ezin dugu barandu elikagaiak, baina lan egiten dugu Bizkaiko elikagaien bankuarekin. Eta gizartekintza sailetik egiten dugu urtero, zerrenda bat esaten ze familia zezinideak dira diru gutxiago dutenen laguntzeko. Entonces, ezin dugu horrela egin, baina bai lantzen dugu elikagai bankuarekin. Laugarren puntua, paraletan kontsumo gutxiko gumilak gehiago jarri. Bueno, esto en principio os comento porque efectivamente durante yo creo que ya 4 o 5 años hemos ido cambiando todas las luminarias de alumbrado público, bueno, poco a poco, claro, pero empezamos y comenzamos por el barrio de Alchaga y en principio el barrio de Alchaga a día de hoy lo tenemos con una clasificación energética de A, es decir, la máxima que puede haber para alumbrado público, y pues por todas esas actuaciones y ese reconocimiento el EB también nos ha subvencionado en todo momento esas actuaciones. También a la vez comenzamos con Astragudúa. En Astragudúa este año acabaremos de colocar la última intervención que nos falta para tener también la clasificación energética de alumbrado público A. A la vez también al final tenemos un municipio tan variado que tenemos que tocar un poco todos los puntos. Hemos comenzado con varios caminos rurales. Creo recordar que hemos puesto a LED 2 caminos rurales, uno en Arriagas y otro más arriba en Goierri. Y ahora mismo en lo que estamos y en lo que podemos ir es trabajando, queremos trabajar el cambio de equipos en polígonos industriales, que creemos que ahí puede haber, tenemos unos 2000 equipos en polígonos industriales y creemos que ahí puede estar potencialmente un ahorro energético importante y seguiremos pues, en principio dedicados a caminos rurales y polígonos industriales, dado que ya las zonas núcleos grandes urbanas las tenemos cambiadas y bien. Sí, Bosgarren puntua, gas, kutsador emarien eta hondakinen datuak ezaguta zarin. Bueno, pues eso, dar a conocer los datos de emisión de los gases contaminantes y residuos. Esto, pues, el dato de los gases contaminantes, desde el ayuntamiento no lo damos a conocer, pero sí que hay una página web que es dentro del Departamento de Medio Ambiente y de Política del Gobierno Vasco, y a través de su página web os he sacado antes de venir, a través del Departamento de Medio Ambiente, pues si vamos a la parte de aire, pues vienen los datos con un historial que lo que he podido yo ver en informes viene de 2011 hasta la actualidad, y con datos de la misma, de esta semana, nos dan todos los datos de gases que tenemos registrados en Erandio, en José Luis Goyoaga 20, que es donde tenemos en el embarcadero los sensores de... Entonces, bueno, pues desde el ayuntamiento no lo damos a conocer porque creemos que ya existe la herramienta del Gobierno Vasco. Entonces, bueno, pues en cuanto a gases. Y en cuanto a residuos, lo que solemos hacer, en principio, es sobre noticias pequeñas o así, por ejemplo, esta noticia que se suelen poner en la agenda cultural y de noticias del ayuntamiento, pues cuando sacamos un poco noticias sobre una recogida, pues aquí, por ejemplo, los datos del primer mes del contenedor marrón y se dan. Y luego, pues otros datos de contenedor cuando pusimos el blanco, o sea, estos son de diferentes años. Y solemos trabajar así, en principio, con esta agenda que suele llegar a todas las casas. Casi todas. O casi todas, yo creo que a casi todas. Y en eso trabajamos los datos, de esa manera. Seigarren puntua, Bilboratzeko bide seguruak lortu, bidegorriak eta 30 kilometro orduko baino motelago ibiltzeko errepideak. Egoera ekonomikoa ez da bat ere ona, eta bueno, pues momentuz ezin dugu zer egin, baina bueno, igual udaletxea igual ipini behar du.
como bien he dicho al principio, pues hay veces que a ciertas preguntas y ciertas propuestas pues hay planteamientos y resoluciones o resultados. Pues en esta tenemos que entender, o por lo menos os tenemos que trasladar, que ha sido difícil gestionar y que no es tan fácil como parece. Y bueno, pues quizás haya otros ayuntamientos que sí lo han conseguido. Nosotros los objetivos los hemos hincado el diente en otras cosas que hemos visto que era más prioritario y eso se ha quedado un poquito ahí, ¿no? Claro, vamos a tener que reconocer eso. Zazpigarrena, kontsumo arduratsua eta jasangarria bultzatu. Aspektu desberdinei buruzko sensibilizazio kanpainak egiten. Pues aquí comentar cómo el Ayuntamiento lleva años potenciando el consumo sostenible y responsable de sus vecinos y vecinas. El pasado 12 de marzo se celebró, no sé si compañeros vuestros de los colegios o los institutos participaron en una reunión aquí con dos asociaciones del municipio. Se trató el tema de la huella ecológica. Aquí en este municipio tenemos también la zona rural, entonces nos aprovechamos también un poquito de gente que trabaja de manera sostenible en Erandio. Y bueno, pues contamos con la participación de la asociación Kelitaldea y con un agricultor ecológico que está en Goierri, se llama Juanpa. Les invitamos directamente a ambos para que ellos también expusieran su forma de trabajar, cómo llevaban el tema. Y bueno, la verdad es que en ese sentido algo ya también hacemos. Y bueno, pues bueno, ¿que se puede hacer mucho más? Pues seguramente que sí. Eta 8. Auzoko saltoki txikiak sustatu. Pues badakizue aste berdean egiten dugu kanpainak, pues consumo udal kontsumoetan, consumo en el comercio local, bueno, gehitzeko, ezta? Diru laguntzak ere gutxitu dira. Igual, bai, alde batetik las asociaciones de comerciantes tienen un impulso desde aquí y desde otras instituciones. Han notado también, de cara a este año, al 2013, que por parte esas ayudas están bajando. Y bueno, dentro de las campañas, en la medida de lo posible, nosotros también hemos planteado ya en la reunión que hemos tenido con las asociaciones, una de las campañas fuertes que tienen ellos, que es la de las gabonas, las de las navidades, pues hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento y esa campaña que se haga íntegramente desde aquí. Entonces, pues bueno, a ver si también tienen que participar los ciudadanos, o sea, somos muy cómodos todos de tirar a centros comerciales, pero hay que mirar mucho pequeño comercio. Eta hori da. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, orain, bueno, ez dakit, entzuten da? Bai. Bueno, orain ikasleen txanda da, eta orduan gaizka hasiko da, sarrera txiki bat egiten. Hemen gaude urtero bezala, eskolako agenda 21 lan egiten dugun ikastetxeak Erandioko udaletxean. Gure ikastetxeen ordezkari gisa gatoz, ikasturtean zehar egindako lana, antolatu ditugun ekintzak eta biltzeko eta esperientziak elkartrukatzeko izan ditugu mementuak azaltzera. Programa honetan 6 ikastetxe parte hartzen dugu. Ignacio Aldekoa, Jado Konpasioan, IES Erandio, IES Astrabudua, Tegorri eta Tartangoa. Aurten, guztiok astarna ekologikoaren gaia landu dugu eta gai interesgarri honetan sakontzeko ikasturtean zehar egindako zenbait ekintza kontatuko dizkizuegu. Oso ondo, gaizka. Vale, orain Ignacio Aldekoaren txanda. Ya, no da, no vengo de aquí. Gu Ignacio Aldekoa ikastetxeko ikasleak gara. Gure ikastetxea Astrabudua auzoan dago. 500 ikasleok baino gehiago ikasten dugu gan. Bi eraikuntza desberdinak daude. Patio batzuk, portua, lorategi, hala ere espaziorik falta bada.
aztarna ekologikoarekin jarraituz kontsumoa landu dugu bereziki eta ekintza batzuk egin ditugu. Lehenik eta behin gu antolatu ginen eta ingurumen batzordea eratu genuen. Gero, hainbat lehiaketa antolatu genituen. Ipuin lehiaketa, marrazki lehiaketa, lelo lehiaketa. Txoko berdea ere apaindu genuen. Txandaka egiten ari gara. Papera, ura eta energiaren kontsumoa murriztea izan da gure helburu nagusia. Gure ohiturak zeintzuk diren ezagutzeko eta gure instalazioak nola dauden jakiteko gelaz gela joan gara diagnostikoa egitera. Inkesta batzuk ere egin ditugu. Horretaz gain ez dugu hasi. Elikadura lantzen. Astean birritan zuntza jaten eta gozari osasungarriak egiten ditugu. Biodibertsitatea zaintzen, hortuan eta lorategietan. Hondakinak lantzen, birziklatzen edo biontxo organikoa ere hasi gara erabiltzen eta ontzi batzuk berrerabiltzen ditugu oso gauza politak egiteko. Orain dela denbora, nahikoa sailkatu dauzkagun zuhaitxei izenak ipini dizkiegu. Udaletxeko brigadak zutoinak ipini ditu, eta gu plastika handelinoa egindako teselak itxatzi ditugu. Ikastetxeko talde bakoitzak zuhaitz bat du maskota bezala. Ikasturtean zehar txango batzuk egin ditugu. Haien artean, La Arboletara joan gara, Benta Altara ere, eta Lurrazkan egun batzuk pasatu genituen. Auzoko diagnostikoak egiteko ibilbideak egin ditugu. Handienok iturginak, parkeak, auzoan erabiltzen den energia eta jendearen ohiturak aztertu ditugu. Txikienek, edukiontziak eta haien eragilea. Erandioko beste ikastetxeko ikasleekin elkartu ginen jardunaldi tekniko batean. Oso interesgarria izan zen eta aztarna ekologikoa murrizteko zer egin behar dugun hainbat gauza ikasi genuen. Orain, Jado Konpasion. Jado ikastetxea gara. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ekordezkariak, eta hau kroki da, gure maskota. Ikastetxean bertan egindako aktibitateak, ikaskideak kontzientzatzea, bilerak egitea, PowerPointak prestatu, antzerki bat prestatu birziklapena sustatzeko, ideia eman ikastetxean gauzak egiteko, adibidez txapelketak egiteko proposamena. Ingurumenaren nazioarteko eguna ospatuko dugu ekainean. Kanpoko aktibitateak, irteera. Kurtso hasieran, lehen hezkuntzako 3. zikloak pirauetan ibili ginen, itsas sagarretik, uraren kalitatea aztertzeko. Zientzia museora ere kurtso ezberdinetan irteera egin dugu. Beste irteera asko egin ditugu. Diagnostikoa egiteko aktibitateak, ibilbideak, jardunaldi teknikoa. Aurten ez dugu ibilbiderik egin, eta bakarrik jardunaldi teknikoa parte hartu dugu. Erandio behatzei. Erandi behatzei, 6 urte daramagu agenda 21 eta birziklapena, ura, biodibertsitatea eta aztarna ekologikoa landu ditugu. Agenda 21 egun ospatu eta ikasle guztiei aztarna ekologikoa, janari ekologikoa eta beste bideo batzuk jarri dizkiegu. 3 eguneko janari ekologikoa atzeratuta daukagu. Erandio behatzeiko web horria egin dugu eta bertan leku bat agenda 21erako utzi dugu. Egindako irteerak hauek dira, Madariaga dorretxera, Zientzia kutsagunera, Omako basoara eta Superlietara. Diagnostikoa. Papera 850 folio erabiltzen ditugu eta 110 birziklatua. Jardunaldi teknikapena, Lutxanako ordu ekologikoa ikusi dugu. Aztarna ekologikoaren kalkulua.
Erabiltzen dugun paperaren aztarna 9,6 futbol zelaikoa da. Ategorri. Nosotros somos de Ategorri, el instituto que da bachillerato en Henario. De los dos modelos lingüísticos, digamos diurno y nocturno. Hau da gure liburutegia, konpostadorekin lurra elikatzeko, eta badaukagu ere soro txiki ekologiko bat, hurrengo urtean handiagoa izatea espero duguna. Seguimos controlando los residuos y también los consumos de agua, papel, electricidad y otros, para reducir la huella ecológica. Kurtso honetan aztarna ekologikoari buruz lan egin du. Ibaialde eta azterkosta erakusketak lagundu gaituzte horretarako. También fuimos a una interesante charla en inglés ofrecida por Mark Newman, que era suizo, un investigador de Ikerbasque que estudia el cambio climático. Naiz eta diagnostiko ibilaria ez egin, erandioko horma birusiak ikusi ditugu, eta hori janztea erabaki dugu. Lehiaketa baten bitartez. Liongo hormen moduan egin dugu. Eta hauek dira lanetako batzu. Bai, jarraiko. Para acabar, que... Horiek dira horma birusiak eta gero... Hori da liongoa, imitatu nahi dugu. Luego, para acabar, queremos agradecer al Ayuntamiento la colocación de los contenedores marrones. Muchas gracias. Vale. Saudúa. Nosotros hemos venido en representación del Instituto de Saudúa. Las actividades que hemos hecho, tenemos papeleras y contenedores para reciclar y el cálculo de la huella ecológica de los alumnos del centro, la ría y su recuperación, el ahorro de papel y energía y la biodiversidad. También hemos hecho algunas actividades fuera del centro. Análisis del agua de la ría de Erandio, la biodiversidad marina en el acuario de San Sebastián, la biodiversidad botánica en el Jardín Botánico de Baracaldo y la biodiversidad de marismas de Utibay. También hemos hecho Venga, no me ves bien, si no te puedes acercar. Hay personas que aún sabiéndose la teoría siguen sin usar las papeleras, sin reciclar sus residuos o derrochando energía, papel y agua. Por la parte positiva se van cambiando griferías, lámparas, ventanas, etc. con el fin de lograr un centro más eficiente. Seguir concienciando de que todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar. Oso ondo. Bueno, eta azken ikastetxearen txanda. Bueno, a ver, gutartako ikasleak gara, guk egiten dugu zantza ambientaleko moduloa, baina hortaz aparte, garrantzitsua da guretzako bai, beste modulo guztia bai, kontzientzia ekologikoa edo garatzea, derrogaitik egiten dugu hainbat ekitaldi. Pasa, mesedez. Bueno, ni nazen nire klaseko ekodelegatua, daruen nire responsabilidadea da, beste hori txarletan da batzarretan egiten duguna adieraztea. Zentroan, objektibo bezala dekoguz gazan kontsumoa murriztea da uran kontsumoa murriztea. Komentatzea uran kontsumoa murriztu dugule, baina gazana ez, diferentes faktores, ez? Gero hori, klase bakotzean dekogu papera berziklatzeko guntzia, dekogu plastikoa reziklatzeko,
da dekogu sabor normala, baina gero aparte papelan komentatzea dekogula papela rezikletako kutsa bat, baina gero aparte dekogu bestat papela berrera dutzeko. Bueno, a ver, zer da. Bueno, vale, azte berdea, ez berdina, azte berdea. Bueno, la semana del 15, el 16 y el 17 de enero iniciamos la Semana Verde en el centro y lo que nos propusimos fue pues, intentar concentrar un poco al centro, pues ya lo estamos hablando todos, ¿no? De realizar un consumo pues, un poco más reducido, hablamos de la huella ecológica y de pues, sostenibilidad. Bueno, creamos una mascota llamada Tarzanguito, no sé, con el icono del centro. Bueno, este es un poco el horario y cómo dividimos los días de la Semana Verde. He participado bastantes cursos del centro. Esas son las charlas que se realizaron a lo largo de los 3 días y las actividades que también realizamos las diferentes clases, pues con el fin de eso, de concienciar un poco. Y bueno, realizamos también un dibujo de la huella ecológica del centro. Sí. Y bueno, también eran 2 consejos. Establecimos una serie de consejos entre las charlas que dábamos pues, para lo mismo, concienciarnos un poco y a ver si con rimas y tal, pues se nos quedaba un poco mejor pues, toda esta serie de... No sé. Y yo voy a comentar en cuanto a las salidas que hemos hecho bien nuestro curso, por así decirlo, bien primero, segundo de salud ambiental y también más que nada los de química, aunque también otros, como han dicho ellos, han participado también, otros cursos. Pues hemos ido, por ejemplo, hemos visitado las estaciones de tratamiento de aguas de la mayoría de ellas, bien tratamiento de aguas residuales o bien para potabilizadas. También hemos ido pues eso, a otros sitios, como hemos ido a la incineradora, y otro montón de actividades que hemos tenido nosotros también, pues el mismo, para concienciar y para ver cómo está constituido en cuanto a este tema a nuestros alrededores. Y bueno, podemos pasar, quiere decir que, pues como ha dicho, pues pasar de... bueno, hay que decir que estamos dentro del, ya hemos dicho, del ECOSCAN y que aspiramos también a otra norma, bueno, estar dentro de la UNE de la 14001 y que para ello, bueno, pues estamos haciendo distintas actividades y poniendo, bueno, el centro, adecuándolo para lo que se necesita. Y también decir que, bueno, otra vez lo mismo, que este año se ha impulsado a muchos más ciclos, aparte de los nuestros, han entrado en esto. Vale. Bueno, horiek izan dira ikastetxeen aurkezpenak edo, bueno, egindako lana pizka bat. Eta orain irakurriko dituzte gaur goizean hartutako konpromesua eta proposamena. Orduan, Hugo? Hona etorri baino lehen behargintza bildu gara eskolarteko foruan. Bertan, esperientzia elkartzeko astia izan dugu eta gure auzotan bizi dugun egoera azaldu du. Bertan ere guztien artean orain aurkeztuko ditugu konpromesu eta proposamenak adostu ditugu. Oso ondo, Hugo, eskerrik asko. Hurrengo hasiko zarete... Sortzen ditugun erakin kopurua murriztuko dugu. Gure aztarna ekologikoa murriztuko dugu gure eguneroko ohiturak aldatzen eta
baliabideak hobeto kudeatzen. Heziketa komunitatea kontsumoa murrizteko eta ingurumena hobetzeko egiten ditugun jardueretan parte hartzera gonbidatuko du. Materialen bizitza luzatzeko gauzak berrebiziliko dugu eta biziklapena hobetuko dugu. Ur instalazioak, txorrotak, sanitarioak, dutxak hobetzen jarrituko dugu. Gure auzoko parkeak, lorategiak eta hiri tresneria errespetatu eta zainduko ditugu. Energia aurretzen... Barkatu, itxaron bizka batean. Horiek izan dira, haiek hartutako konpromesua, ingurumena hobetzeko eta aztarna ekologikaren inguruan pizkatu betzeko, eta orain hasiko dira irakurtzen proposamenak, zuei. Energia aurrezteko kontsumo basuko bonbila erabiltzea eraikin publikoetan eta kontsumo arduratsua eta jasangarria sustatzea. Birziklatzeko kanpainak eta txapelketak egitea. Aumentar la frecuencia de los mercados que venden productos locales y en vez de comprar en grandes supermercados, comprar en las tiendas del pueblo. Udalako argiaren kontsumoa kontrolatu. Udalek ikastetxentzako ortu ekologikoak jartzea. Hiritarrak kontzientziatzeko kanpainak egitea, parkeak eta lorategiak garbi eta egoera onean mantentzeko batez ere. Garraiobide jasangarrien erabilerak bereziki bizikleta sustatzea, bizikleta sustatzea, bideak sortuz, adibidez, Astraburua, Altzaga eta bere alokairuak eta aparkalekuak egostuz. Crear en el municipio una jornada para intercambiar productos. Eskerrik asko. Horiek izan dira aurreko proposamenak. Eskerrik asko. Hau proposa honek ipintuzula honen maile, poiko dugu eta lan egingo dugu geberegaz, eta beste da, bai, eta beste urtean zer respuesta emoten dutxu, omongo dutxu danok zure gai. Ingo duzu eman horrek propostena, ez da? Bai, emango duzuet eta hurrengo kasturtean aztertuko ditugu pizka bat. En la octava decís crear en el municipio una jornada de intercambiar productos. ¿Cómo? Intercambiar productos ecológicos, mercados. ¿Qué queréis decir con eso? Ellos durante la gana estaban justo en la reunión. No, es que digo porque no sé qué productos o cómo hacemos. No sé cuál es la realidad de la ¿Quién quiere explicar? Aida. Pues como el antiguo truque de que yo tengo una cosa y tú otra, pues es como cambiarlo en vez de con dinero, pues yo tengo una huerta con patatas y tú tus patatas y tú me das tu ropa. Algo así, yo creo. Muy bien. Pues oye, que sigáis trabajando otro año más, que nosotros acogemos las propuestas estas con ganas y con el placer de poder por lo menos dar respuesta, ¿no? Y bueno, pues seguiremos con el tema. Vale, es que ricasco. Eso, vamos a dar por finalizado el acto. Yo agradeceros a todos, pues a los representantes políticos, a los alumnos y alumnas, al profesorado, pues un poco a todo el mundo vuestra participación y felicitaros también por el trabajo que realizáis. Y
una última cosa más que os voy a pedir antes de marchar. Tengo aquí las valoraciones, me las rellenáis, tengo para los chavales y para los profes. Y nada, os daros las gracias. Yo deciros que hemos traído unos 40 o 40 y algo embudos para el tema del aceite, entonces vais a llevar uno cada uno, pues para que efectivamente todo lo que se dice aquí y la sostenibilidad que entre todos tenemos que aplicarla, pues la apliquéis en casa, si es que no tenéis, los que tengáis, pues ya sabéis, igual aplicáis. Venga, vamos.